primeros años del siglo pasado, el ingeniero y militar Luis Rodríguez Caso levantó en Sevilla la primera y única fábrica de vidrio soplado de Andalucía. Comenzó así la historia centenaria de la Trinidad, dedicada a la producción artesanal de vidrio soplado. La fábrica llegó a tener 500 trabajadores con una producción anual de más de 2,5 millones de piezas, exportando parte de su producción a Alemania, Dinamarca o Bélgica. Con un catálogo de más de 3.000 piezas destinadas fundamentalmente a la hostelería y decoración, dentro de la amplia gama de productos fueron famosos sus catavinos, de los que se fabricaron 70 modelos diferentes. Pero la historia de la Trinidad no es solo la historia de la técnica, de las formas de producción o de los modelos de gestión. Es también la historia del espacio vivido, de sus trabajadores, de la recuperación de una tradición artesana milenaria, de la transmisión de conocimientos de generación en generación. Es la historia de los hombres y mujeres que pasaron buena parte de sus vidas entre sus muros, de sus necesidades, de sus dificultades y sus logros. Es sobre todo la historia de sus protagonistas. Yo el trabajo que desempeñaba era de maquinista, estando sentado en una máquina y haciéndole el borde y el filo a los artículos, o sea, las copas, los vasos, las botellas, las jarras, en fin, dependiendo de la pieza que tuvieras, ¿no? Yo era tapicero y empecé desde chiquitín, con 17 años entré aquí, hasta el día de la fecha que cerró la cooperativa. Y claro, empecé de aprender como todo el mundo empieza, y así fui escalando posiciones hasta llegar a maestro tallador. Empecé a trabajar de aprendiz, igual que cualquier persona, empecé desde abajo, de aprendiz, de archero, llevando las copas desde el horno a un temple que había aquí. Eso era el aprendiz. Y ya después fui subiendo escalafones, le llamaban el cañero, tronchador o levantador, en fin. Y ya pues, una vez que cogí eso, me pusieron de mecánico de mantenimiento, de pintar moldes, de preparar la mordería y eso. Y ya de ahí, pues ya casi en los últimos años, pues me pusieron de encargado. Entré de aprendiz, como todos los chiquillos, y después pasé al temple, y del temple a ayudante de fundición. Empecé de archero, luego de cañero, de cogecopas y luego de maquinista. Empecé de aprendiz de archero, que le llamaban, entonces ganábamos 4 pesetas. Entonces yo me fui al borde, dando morde, pues ganaba 5,48 y me fui a donde eso. Y de ahí me cogieron para abajo, me pusieron 4 o 5 personas para que escogieran el retal que comprábamos de las traperías. Se cogía, se quitaban los colores, cogíamos el blanco, se limpiaba, y entonces yo era el que estaba a cargo de ellos, que tenía que hacer también los mismos kilos que ellos hacían, lo tenía que hacer yo, pero yo ganaba 1 peseta más. Bueno, la verdad que la situación por aquel entonces pues no era muy buena de trabajo y yo pues debido a un anuncio en el periódico pues vine aquí a la fábrica, bueno, vine con mi madre porque yo era menor de edad, vamos, yo tenía 14 años y entonces pues vine con mi madre y eso y fue a raíz de ahí pues cuando me entrevistaron, me hicieron una pequeña entrevista y a raíz de ahí ya pues ya empecé ya a trabajar de peón, vamos.
Bueno, pues mi trabajo era en el torno, tallando las piezas, yo diseñaba incluso las tallas, yo tenía mi blog de dibujo, como a mí se me da muy bien dibujar, pues entonces yo diseñaba mis propias tallas y tenía pues un total de 500 tallas, para floreros, ceniceros, centro de mesa, jarrones, de todo, vamos, de todo, violeteros, juegos de tocador, de todo. Antiguamente se llamaba el archero, se llevaba los vasos, cuando lo cortaba el maquinista, lo pasaba con el temple, una pinza y una pala, lo llevaba la pala, 3 o 4 vasos, y una pinza se metía en el temple que estaba allí enfrente. Lo que el maestro era lo que hacía era la terminación de la pieza. Por ejemplo, porque el maestro lo abarcaba todo. La terminación de la pieza era o bien ponerle un asa, o bien ponerle la pierna a la copa, o bien ponerle el pie, o bien abrir la pieza para darle forma o bien al jarro o bien a la botella. Ese era el maestro, el que terminaba la pieza, la terminación de la pieza. Pues yo estaba en la tallería, lo mismo requemaba los vasos, que los limpiaba o cortarlos, depende de donde hiciera falta, ¿sabes? El vidriero consiste por levantar el vidrio del horno, que está aquí atrás, ¿no? Estos son pequeñitos a los que vi antes. Y entonces moldearlo en una mesita, sacar soplo, meterlo en el molde y soplar suavemente. Y ya pues se pasa de mano en mano hasta llevarla al temple. Aquí se hacían las copas, los vasos, los jarros, las botellas. Hombre, lo que se vendía mucho era unas tallas que había, que les decía la talla del cisne. Después también había los centros de mesa y los floreros, que eran muy bonitos, y los juegos de bar, es decir, los 6 vasos de whisky con la botella. Eso se vendía muchísimo tallado a mano, incluso decorado con oro y pintura. Se le ponía el filo de oro y también se tallaba. Pues aquí en España se vendía mucho el guardabrisas y para Alemania se hacían piezas reforzadas. Muchas catavinos gigantes y piezas grandes. En Alemania teníamos un cliente que se llevaba vagones de vidrio. Portaba a Alemania, a Bélgica, a muchísimos sitios. Sí, bueno, entraba directamente y la verdad que el primer oficio que tenías y eso pues era un oficio relativamente fácil, ¿no? Porque era llevar las piezas de la máquina a lo que es el temple, a donde se templaban las piezas y eso era un trabajo relativamente fácil, como digo, ¿no? Ahí en los hornos había, en mi época había 70, 80 personas y lo tenía que distribuir, aquí se le llamaban por plaza, eran como equipos. Cada equipo, por ejemplo, un equipo te hacía un vaso, el otro equipo te hacía un catavino, el otro equipo te hacía un florero o un jarrón. Depende del pedido que tuviese, yo lo tenía que distribuir y está pendiente el personal. Pues había el maestro, estaba el levantador, los sopladores, el cogecopas, el cañero, el maquinista y el archero. Bueno, aquí la relación era como una familia, en realidad, porque entrábamos desde muy pequeñitos y después al entrar desde pequeñitos hasta que no te jubilabas o te echaban, bueno, que echarlo echaban a muy poca gente porque era una cooperativa. Al ser una cooperativa no te podían echar, te podían sancionar a lo mejor, ¿no?, por alguna falta grave que hiciera. Pero vamos, la relación era como una familia, había sus peleas y sus broncas como en todos los sitios, vamos, y lo hay en la familia y todo. Y la verdad es que se llevaban muy bien todos los compañeros. Nunca huelga, aquí nunca. Esto era nuestro, es que nunca había aquí huelga. Pues entraba de aprendiz a los 14 o 15 años y cuando cumplía los 18 años, pues te hacían socio de la fábrica, de la cooperativa. Hombre, los jefes eran
como te he dicho antes, un consejo de administración o un cuerpo rector. Se llamaba la Junta Rectora, que se componía de 7 miembros, claro, estaba el presidente, el tesorero y una serie de cargos que eran los más importantes, por ejemplo, el jefe de producción del horno, o el jefe de tallador, o bien de almacén, o bien el jefe de venta, cosas así, ¿no? Y la relación era buena, siempre hay sus porque claro, éramos todos cooperadores y algunos había un poquito de pique de decir, ¿por qué este jefe y yo no? Pero claro, cada 4 años había elecciones y cada compañero podía votar que quisiera, como unas elecciones, totalmente como unas elecciones. Y ahora de ahí, cuando salían los 7 miembros del cuerpo rector, pues entonces se nombraba al más capacitado, para presidente, para tesorero, o las personas que había, según las cualidades, eran los cargos que se le daban, ¿comprendes? Entrábamos a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Una época que hubo mucho trabajo, así la mañana hasta las 10 de la noche y trabajábamos domingo. No, 3 turnos, yo entraba a las 3 de la mañana, veníamos a hacer cacharritos, los gatitos, las lamparitas, esa chica, en fin, cosas figuritas. Los cacharros, la alcancía de cristal y todas esas cosas. Y después a las 6 es cuando se echaba mano y después por la tarde. Era duro porque tenía que estar aquí toda la noche, hasta sábado y domingo que trabajábamos. Mira, mi abuelo era el portero de la fábrica, ¿sabes? Yo lo conocí desde que nací, el portero. Mi madre había trabajado aquí, en los talleres. 2 tíos míos, uno de ellos pues aquí se jubiló de jefe de tallería. Jefe de tallería, creo que era el nombre, no puedo. Y después aquí pues conocí a mi marido. Yo vivo ahí enfrente mismo y aquí lo conocí. Y entonces pues ya hasta que se ha jubilado he estado totalmente ligada a la fábrica. Yo tuve a mi abuelo aquí trabajando, que por eso entré yo. Mi padre, mis 4 hermanos y 4, mi tío, mis primos, un barco. De la familia mucha gente. Vinculación de la fábrica es que mi abuelo lo mandaron a llamar de Barcelona, que es a donde vivían. Sé que esta era para montar una maquinaria y la fábrica en sí, no sé exactamente qué misión tenía en aquel entonces. Sé que murió precisamente montando las maquinarias, sé que se cayó una pieza y le dio en el pie y se cangrenó y de ello murió. Que yo trabajaba en la tallería y él bajaba, ¿sabes? Bajábamos para desayunar, nos veíamos juntos y mi hermano me cogió y me dijo un día, dice, niña, pero tú te vas, porque yo era muy guasona, y ya se la quitaba uno, dice, niña, que el pirri, porque a mi marido le decían aquí el pirri, que el pirri es muy serio, ¿eh? Tú no te vayas a reír aquí de todo el mundo, niña, si a ti no te gusta, no. Total, que yo le dije a mi hermano que no, y entonces ya pues me arreglé con él, porque él, aparte de trabajar aquí, él vivía en mi calle, en Los Pajaritos, la calle Mirlo. Muchas veces los trabajadores aportábamos un dinero cada uno y nos reuníamos ahí el día 31, ahí abajo que está el comedor. Se compraban cosas y tomábamos ahí una copita. Resulta de que aquí en fin de año, pues la fábrica daba una comida para todos los trabajadores y después de ahí pues se iban con sus compañeros, sus amigos, a comer a otro sitio o a cenar o quedaban otro día. Más que nada en Navidad siempre se hacía esas cosas. Para los trabajadores había un paquete con una cristalería, cosas aquí de vidrio, o un juego de vasos y tal. Eso nos daban todos los años uno. Había veces que te lo daban 2 veces al año. Que tengo cristalería por todos lados, debido a que mi padre siempre en Navidad regalaban cristal. Aquí el regalo de Navidad siempre era media docena de vasos de agua, media docena de vasos de vino, media docena de vasos de licor.
por una parte las botellerías se perdieron, porque yo he estado en la parte esta de Segovia, y la máquina haciendo botellas era cada vez que hacía así, 4, 4, 4, 4, 4, y aquí para hacer 4 se necesitaba un tiempo más. Además que los hornos ya estaban en muy mal estado y no teníamos dinero tampoco para... Porque un horno en el vidrio no dura, a ver si me acuerdo bien, 2 años, como mucho, o 3, dura un horno. Ya a partir de los 3 años ya tiene que estar cambiándolo y ya no había... Bueno, la escuela taller principalmente se creó unos cursos que duraban solamente 6 meses. Unos cursos que eran de chavales que, por ejemplo, los más marginados de la calle, que venían de ahí de la Bachillera, venían también de Torreblanca, había un cuerpo de 15 o 20 personas y se repartían entre horno, decoración y tallado. Bueno, y la escuela taller se hizo a través de la granja. Entonces ellos nos tenían, y creo que nos seguirán teniendo, un gran respeto como vidrieros, como maestros vidrieros, porque cuando llegaron aquí a hacer la visita y vieron cómo trabajábamos, se quedaron asombrados de que existiera una fábrica de tal volumen fabricando vidrio a mano. Se hizo la escuela taller en colaboración con ellos y se llevó 2 años la escuela taller. Salieron muy buenos vidrieros, chavales vidrieros, era hasta los 25 años. Hombre, claro, de hecho hay gente que han trabajado en las granjas de Segovia, que eso es como Murano en Italia, la isla de Murano, porque aquí se trabajaba igual, exactamente igual que en Murano. Siempre he estado orgulloso, además que me acuerdo mucho de la fábrica. Además, cuando he entrado y la he visto, ya les digo que no entro hace 12 años. Mi marido estaba orgullosísimo de la fábrica. Pues mira, la verdad es que el final fue muy penoso porque es que nos hemos llevado pues 7 meses, nos llevamos sin cobrar y trabajando para poder levantar esto. Lo que pasa que ya una vez de estar 7 meses sin cobrar y pasar esas necesidades, cada persona con su familia, con sus hijos, había que pagarlo todo, una época muy mala y muy triste. Pero claro, hasta que vendimos los terrenos, porque no teníamos otra opción. Pero no creíamos que ese final que ha tenido la cooperativa fuera así tan triste como ha sido, ¿eh? Porque aquí, entrar yo paso muchas veces por aquí y me da hasta pena de ver cómo está mi fábrica. Muy traumático, muy traumático. Y eso que mi marido ya hacía 2 años, él se jubiló tras 47 años de trabajo. Se llevó muchísimos años con infarto, un infarto bastante grande, seguía trabajando hasta que ya no pudo más. Entonces él se jubiló en el año 94. Y la fábrica pues creo que la cerraron 3 años después, pero claro, él estaba vinculadísimo a esto desde los 15 años y lo vivió muy mal, lo pasamos. Y yo pues, te voy a decir más vinculada que él, porque desde niña esta era mi vida, como has visto. Entonces pues sí, fue muy triste, muy traumático. Han sido 27 o 28 años de mi vida y la verdad que, hombre, lo recuerdo con un poquito de añoranza, ¿no? Ha sido, digamos, la etapa, casi se puede decir que toda una vida, ¿no? Desde los 14 años hasta los 40, más o menos, pues es la fecha que yo he estado trabajando, sí. Pero vamos, se me han puesto los vellos hasta de punta cuando he visto cómo está la fábrica. Normal que esté así, porque lleva 12 años abandonada, pero lo que ha sido y lo que es... Hombre, porque lo he hecho de menos. Hombre, yo añoro la fábrica porque eso es parte de nuestra vida, ¿no? Desde 15 años hasta 50 y tantos, 54 años,
Pues son muchos años conviviendo aquí con todo, y eso quiera o no quiera, pues señora, porque es cosa nuestra. Hombre, yo la verdad que me gustaría que existiera como algo como recuerdo de aquí, puesto que ha sido una fábrica centenaria, prácticamente un siglo de existencia, y si quedara algo, me gustaría que quedara algo en el recuerdo, ¿no? No sé, pues como un taller pequeño, o no sé, algo que simbolizara el paso de los años que se ha llevado la fábrica aquí, ¿no? No me gustaría que muriera esto y se quedara esto pues como un simple bloque de piso de vivienda, ¿no? Hombre, me gustaría que se hiciera aquí un museo o lo que fuera del vidrio, o que se siguiera enseñando a gente. Un centro cultural sería maravilloso. Hombre, que por lo menos las naves centrales pues, la pusieran bien, en condiciones. De hecho me llamaron para hacer monitos de talla a mí, y eso es lo que me gustaría, que se pusiera especie de museo, especie de escuelas talleres para muchas personas jóvenes que hay que les gustaría aprender el arte y el oficio del vidrio. Me interesa porque esto es bonito, ver el trabajo es bonito. Que volviera por lo menos esos talleres que dijeron que iban a hacer aquí para poder recobrar ese arte, porque era un arte maravilloso, el del vidrio. Y yo daría algo por ver esto resurgir, de verdad, daría algo. Si no del todo, que resurgiera un poco de esas cenizas que se lo han llevado todo. Hombre, yo creo que sí, que futuro hay. De hecho, la Gras de Segovia sigue funcionando y lleva muchísimos años y estaba prácticamente igual que esto, está ahora mismito, completamente derrumbado. Y ellos lo arreglaron, claro, con subvenciones. Es como se arregla todo. Pero yo creo que personas para volver a levantar esto y que siga trabajando especie de escuelas, talleres y arte y oficio para enseñar a los jóvenes, yo creo que tiene futuro, y bastante, ¿eh?